Somos ya muchas las personas preocupadas, alarmadas por el acelerado deterioro del planeta, por las tragedias humanas y demás catástrofes de todo tipo. Esto que continuamente vemos son las terribles consecuencias de unos hechos que podemos conocer y sobre los que existe información. Todo hecho tiene unas consecuencias y una causa. Aunque hechos y consecuencias son visibles y palpables, las causas parecen ser lejanas, invisibles, desconocidas. Sin embargo, esas causas todas son ancestrales, se remontan al principio de la historia de la humanidad, no son algo desconocido. Sus nombres nos resultan familiares: egoísmo, codicia, ambición, intransigencia, carencia de escrúpulos, prepotencia, estulticia, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son características de cierto tipo de individuos de la especie humana cuyo comportamiento les convierte en auténticos verdugos del planeta, de sus habitantes, de sus bosques, del agua, del medio ambiente, de la atmósfera. La filantropía es un mundo ajeno a ellos. Desconocen, rechazan o ridiculizan la ética, el altruismo, la empatía o la solidaridad. Hacen burla incluso de quienes se comportan con honradez. Unos son agudos depredadores y otros escasos de inteligencia, cuya torpeza no los hace menos peligrosos. A estos especímenes los podemos encontrar en todos los ámbitos y en todos y cada uno de los estratos sociales. Quiero recalcar que ninguna persona ha sido retratada para esta exposición. Todas las imágenes son retratos de arquetipos humanos y cualquier parecido con la realidad es pura semejanza. No estáis si no os doy consistencia. Si os tengo olvidados, puede ser que por años, si os he mantenido borrados de mi memoria, inertes. Y os voy configurando, de nuevo, con rasgos propios. Otros los añado yo de mi propio imaginario. Nunca existieron. Y en un mañana futuro, ahí quedaréis como lienzo solidificado, en un paso de sublimación regresiva, de vapor de recuerdo a materia. Garabatos que el tiempo ha ido dibujando. Cada uno se define por lo que quisimos alcanzar, por llegar a lugares innecesarios para ser felices. Y ahora, inexorable, el espejo nos muestra desnudos. ¿Cuánto hubiéramos crecido si no nos moviéramos tanto? Si, como los árboles, solo hubiéramos disfrutado de la luz. No dejes que me pierda, que se me borren, que los rasgos que daba como míos dejen de serlo. No dejes que cambie hasta hacerme irreconocible. Ya no me reconozco, ya nadie me reconoce. Hemos creado un engendro alimentado por la desidia, un ser que nunca sabrá encontrar la vuelta a casa. Al cuidado del cielo y de la tierra, del agua de los mares, voy viajero por los espacios sin apenas notar que viajo. Más enrarecido el aire, más esquilmada la tierra, más turbias las aguas con desperdicios que voy vertiendo.
Acaricia bondades, suaviza los pensamientos. Deshace el rictus de la boca torcida con un rayo de sol y acepta el abrazo del amigo antes de que se aleje. Entonces la expresión se hará relajada y dulce, contagiosa, próxima a desandar el camino de vuelta a la niñez.